Adelante, Ricardo. Ok, bueno, buenos días. Estamos iniciando nuestro segundo conversatorio internacional de la Academia Industria 4.0, en la cual hemos dado inicio a los conversatorios sobre tecnología, educación y ciencia que vamos a realizar en este año 2021. Bueno, acá tengo la presentación. Esta es sobre el teletrabajo llegó para quedarse. Pero antes quisiera agradecer a Daniel Aguacil por el uso de la plataforma TecnoWebinar, que nos permite llegar a toda Latinoamérica, España y Portugal, tener los asistentes que nos permiten visualizar y ver, en este caso particular, vamos a ver el teletrabajo, cómo nos impacta de distintas maneras a todos los países latinoamericanos y españoles. Bueno, agradeciendo a Daniel Aguacil, también paso a agradecer a Roberto Rueda, que es el rector de la Universidad Mexicana de Innovación del Negocio, en la cual recientemente realizamos un convenio de trabajo de difundir los programas académicos a través de México y de Chile, y obviamente de Latinoamérica, en la cual en el mes de mayo partiremos con 4 diplomados interesantes desde el punto de vista de la gestión, de la estrategia digital, de las tecnologías. También quiero saludar al rector Héctor Barazarte, rector de la Universidad Valle de Monboy, y su equipo, que yo sé que nos están escuchando en este instante, que también recientemente firmamos un convenio también de masificación de los programas académicos. Con esto estamos llegando a México, a Venezuela, a Colombia, con proyectos académicos de capacitación, de diplomado, de magíster. También agradecer la participación como expositores que vamos a tener a Daniela Chacana, que es una abogada especialista en temas laborales y temas sindicales, y sobre todo el del ámbito de teletrabajo que nos impacta. A don Ricardo Maldonado, que es el secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores, que nos va a dar una mirada del punto de vista de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, cómo ha sido el tema del teletrabajo. Bueno, después de estos agradecimientos y saludos, partimos con el teletrabajo. ¿No sé? El teletrabajo llegó para quedarse. Ese es el nombre que tenemos como seminario y la verdad que llegó para quedarse. Ahí coloqué los supersónicos, ¿no es cierto?, que nos hablaban año A, algunos con estas caricaturas vamos a delatar nuestra edad, pero no habla de cómo el teletrabajo nos ha impactado directamente y lo que nosotros pensábamos que eran caricaturas de ciencia ficción, hoy día está presente. Con esto vamos a dar un marco de lo que es el teletrabajo, una breve historia del teletrabajo. El teletrabajo no es algo... Perdón. Ricardo, una cosa, estamos viendo las notas, no sé si es que tienes dos pantallas y estás mostrando la pantalla que tiene las notas. No, no tengo ninguna nota, estoy mostrando la completa. ¿Cómo lo hago para que la muestre completa nomás? A ver, dale a presentación. No, vamos a ver. Es que se está viendo, a ver, dale a configuración de visualización, mostrar tareas. No, espérate, ya la voy a sacar de acá. Exacto, sácala de ahí a ver cómo... Sí. O sea, tú la ves igual que nosotros, digamos, ¿no? Que se ve lo de no hay ninguna nota. Sí, espérate, la vamos a sacar de inmediato. Aquí debería verse. Ahí está. No, tampoco. Es que está en formato... A ver. Pantalla, ahí está. Pantalla... pucha. No, por ahí no es. A ver, ahora ahí, dale ahí, Sí. entonces ahora. Ahí sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Ya. Bueno, como decía Noam Harari, esta epidemia que la vamos a superar, sin embargo, podríamos despertarnos en un mundo que va a ser diferente. El teletrabajo no es algo novedoso. Ya en el año 70, las empresas en Estados Unidos, por el ahorro energético, por la crisis petrolera que se vivió en esa época, algunas empresas
con el propósito de ahorrar combustible, empezaron a dejarle a sus trabajadores implementar el teletrabajo, que lo hicieran desde la casa o del centro específico como coworker donde pudieran trabajar. En los años 90 la Unión Europea sacó los primeros atisbos con el libro verde de la nueva organización del trabajo, donde aparecían algunos elementos que iban a dar hoy día las bases fundacionales a las distintas leyes y reglamentos que están en el mundo. En el año 2002, ya hace 20 años, en Bruselas se construyó el Acuerdo Marco Europeo para el Teletrabajo. Que ese convenio, ese Acuerdo Marco Europeo les permitía a los distintos países tomar lo que ellos consideraban que era relevante e implementarlo en sus propias leyes o como políticas públicas o generar reglamentos. Bueno, y el COVID-19, ¿qué es lo que produjo el COVID-19 en el año 2020, el año pasado? Aceleró el teletrabajo, aceleró los proyectos legales, aceleró los reglamentos, aceleró las políticas públicas y nos encontramos con una incertidumbre de lo que iba a suceder. Y nosotros hemos ido avanzando. Bueno, Doc en la película Regreso al Futuro nos dice el futuro no está escrito y la pandemia esta nos demostró en todos los aspectos que el futuro no está escrito. Nosotros considerábamos que el mundo iba avanzando de una manera como normal, sin saltos, sin sobresaltos, de una manera continua. Esto, la pandemia y la llegada del COVID-19 nos demostró que no era así. Entonces, el teletrabajo es un aprendizaje que está en constante desarrollo. Por ejemplo, McKinsey estima que el 30% de los trabajadores podrían seguir trabajando en teletrabajo después de la pandemia. Otra consultora a nivel mundial, Boston Consulting Group, estima que el teletrabajo se duplicará en los próximos años. Entonces debemos prepararnos de todos los aspectos a cómo enfrentar el teletrabajo, cómo lo vamos a sobrellevar y cómo lo debemos transformar en algo positivo. Este teletrabajo generó tendencias nuevas de trabajar, tendencias nuevas de relacionarse. Supone una revolución en los mercados, en todo tipo de mercado, mercado laboral, mercado financiero, mercado inmobiliario, de todos los tipos de mercados. Cambian los métodos de trabajo. Los métodos de la sociedad industrial nos está llevando a una digitalización. Prácticamente esta sociedad industrial queda atrás con el teletrabajo. El COVID aceleró esto. Las formas de vida empiezan a ser distintas. Nosotros pasamos más haciendo teletrabajo, como estamos haciendo esta teleconferencia. Esta teleconferencia a nivel latinoamericano nunca lo hubiéramos pensado antes del COVID. Hubiéramos tenido que hacer un seminario presencial en alguna parte. Hoy día esta forma de relacionarnos y de hacer seminarios es una manera distinta. Las empresas tienen que empezar a visualizar y a distinguir cómo se relacionan con los trabajadores, con esta nueva forma de trabajo. Y los trabajadores también tienen que ver cómo se relacionan con la empresa, cómo se transforman las organizaciones sindicales, ya que tenemos un dirigente sindical, cómo las organizaciones sindicales empiezan a visualizar y a ver el tipo de organización que requiere el teletrabajo, porque los trabajadores van a estar en todas partes, van a estar en su casa, van a estar en la oficina muchas veces, pero sin embargo también puede estar un trabajador que pertenezca a una empresa, como ya ocurrió en los call centers, que es trabajo a distancia, no es teletrabajo, pero el teletrabajo profundiza esto. Hoy día se ve, por ejemplo, que un trabajador perfectamente puede estar de una empresa chilena, puede ser un trabajador que esté en la India, que esté en Europa, que esté en España, que esté en México, que esté en Venezuela. ¿No es cierto? Eso es lo que nos llama los grandes desafíos que nos vamos a enfrentar. El impacto del trabajo en un breve resumen en la economía. En el caso de la oficina, en Estados Unidos, el año 2020, el 95% cayó del arriendo de la oficina, el 91%. En Londres el 32%, en Berlín el 27%, y el mismo fenómeno ha ocurrido en Chile. Empresas públicas que tienen oficinas, que han arrendado oficinas, las están entregando.
Grandes empresas tecnológicas han impulsado el teletrabajo. Google, Zoom, ¿no es cierto?, han dicho que van a requerir 2.000 más trabajadores Zoom, ¿no es cierto?, a través del contexto global. Pero ojo, también estos modelos de negocios pueden cambiar. Recientemente, la semana pasada, apareció la noticia que Google estaba comprando oficinas. ¿Pero por qué? Porque la estaba comprando más barato. Ojo. Pero sin embargo, el teletrabajo, en los casos de la oficina, es una manera cierta. Las oficinas se van a tener que reinventar, van a haber cowork, porque también el trabajador no puede estar todo el rato haciendo teletrabajo desde su casa, sino que tiene que compartir, hay instantes que tiene que compartir. La innovación no se produce solamente, se puede producir a través de estas videoconferencias como Zoom o el webinar que estamos haciendo. También requiere el mirarse a los ojos, el entender esa innovación. Eso es relevante. Lo que vamos a ver en el futuro, y estamos viendo ya estos modelos híbridos, el coworking irrumpe, nuevo formato de oficina de edificio, ¿no es cierto? Ya empieza a haber otra forma de ver. Bueno, también impactó a los negocios que nos vendían, ¿no es cierto?, el menú diario, la oficina. Hoy día los modelos de negocios se llevaron al delivery, que te lo van a dejar a la casa. Los viajes de negocio tuvo una franca disminución, ¿no es cierto? Hoy día muchos proyectos de negocio uno no eran impensados como lo estamos haciendo ahora, que prácticamente nos reunimos para tratar algunos proyectos con gente en México, en Venezuela, en Colombia, en China, en Alemania, etc. El apogeo tecnológico es exponencial. Estos software de videoconferencia como el Meet, como el Zoom, existían antes, pero tuvieron un crecimiento exponencial. Y hoy día cada vez se requieren más temas en ese ámbito para tener estas soluciones. O disminuye el transporte. En algunos países el tráfico ha disminuido un 15 o 20%. El transporte colectivo ha disminuido un 50%, como se ha visto en Chile. La educación también ha tenido un crecimiento. Esta educación, el teletrabajo tiene que ver con la teleeducación, porque los profesores hacen teletrabajo, pero también están haciendo educación. Entonces nosotros vemos cómo la UDEMI o la UNED, ¿no es cierto?, instituciones de educación a distancia han crecido enormemente y han aumentado. También ha aumentado el streaming. Están desapareciendo las películas que nosotros veíamos en canales normales, ¿no es cierto? El streaming a través de Netflix y otras han tenido grandes crecimientos. Y esto, el consumo básico, el termómetro, es el termómetro del teletrabajo, el agua, la luz, pero el consumo básico hoy día es Internet también. O sea, el Internet debería ser una cosa universal, sobre todo en Chile, si queremos implementar las nuevas tecnologías, hacer un salto tecnológico. Lo que estamos viendo, la Internet debiera ser universal. Ojalá gratuita, o por lo menos de bajo costo. Bueno, los retos del teletrabajo, brusco salto al modelo virtual. Lo positivo, tenemos un trabajo más flexible, conciliamos el trabajo con la vida personal, pero no es fácil hacer eso. Tecnologías innovadoras que nos han permitido hoy día conectarnos con el mundo, pero estas tecnologías también tienen que ver con el VPN, por ejemplo, construir buenos programas tecnológicos de privacidad en las organizaciones cuando te hacen teletrabajo, porque si no, la ciberseguridad pasa a ser un punto débil. Agilizar tareas y mejoras productivas eficientes, obviamente que lo van a hacer. Lo negativo es más agobiante. Cuando parte este inicio, ¿no es cierto?, el control, la supervisión era agobiante, prácticamente estaba sentado más de 8 horas diarias, agobiante, un mayor aislamiento, no te reúnes con las otras personas, con tus jefes, más control con tus compañeros, con tus jefes, tienen que saber un liderazgo, se produce un liderazgo nuevo, forma de trabajo nuevo, forma de organizaciones nuevas, que debemos ser creativos para disminuir estos efectos negativos que nos puede traer el teletrabajo. Las exigencias laborales, ahí el rol importante de las organizaciones sindicales, las nuevas leyes, los nuevos reglamentos que se produzcan, los recursos, infraestructura y tecnológicos, menos tiempo libre también,
y las habilidades digitales, porque esto no es para todos y debemos hacer una debida capacitación en habilidades digitales para hacer un teletrabajo que sea realmente acorde a lo que se requiere. Todo esto, lo positivo y negativo, depende de los distintos sectores productivos y de los trabajadores en los cuales estemos. Es distinto tener un sector productivo que esté en educación a tener un sector productivo que esté en el sector minero, que yo sé que hay algunos amigos del sector minero que nos están viendo. O es distinto tener el sector productivo de salud con algunos sectores del retail. Y tiene características distintas que hay que visualizarlas de manera distinta y solucionarlas de manera distinta. Definición de la OIT. El teletrabajo es el teletrabajo, el trabajo a distancia, efectuado con el auxilio de telecomunicaciones de una computadora. Esta es la definición global de la OIT. Ahora, el acuerdo marco europeo del año 2002 es el que realmente ese acuerdo marco y la definición que tiene es el que ha permeado a todo, como yo les decía, a todos los reglamentos y leyes que se han producido a través del mundo. Una forma de organización y realización del trabajo, utilizando tecnología de información, en un marco de un contrato o de una relación de trabajo. Elemento del acuerdo marco, carácter voluntario. O sea, y ahí van las legislaciones que tienen unas caracterizaciones distintas. Carácter voluntario, que tú puedes ser presencial o puedes volver al teletrabajo o viceversa, o que según como se requiere en algún instante. Y ese carácter voluntario va a impactar cuando veamos organizaciones híbridas, que se van a construir organizaciones híbridas. Algunas van a tener que ser 80-20, 50-50, depende de las características y de las estrategias que tenga cada organización, cada institución. Condiciones de empleo. Las condiciones de empleo tienen que ser similares e iguales a las condiciones que tiene el trabajador presencial, con algunas variantes y condiciones que tiene que tener el teletrabajador, porque obviamente el tema de la salud lo impacta. O sea, si tiene un accidente de trabajo, se cae cuando está saliendo de la casa, ¿es accidente del trabajo o accidente de la casa? ¿No? Entonces, todas esas condiciones tienen que estar estipuladas y reglamentadas en los contratos de trabajo o en los contratos colectivos. Protección en materia de higiene y seguridad, ya lo estábamos viendo, ¿no es cierto? Tiene que tener el tema de la seguridad adecuada, de la higiene. Algunas instituciones hoy día están colocando algunas empresas, no solamente entregándole el computador a las personas, sino que entregándole el teléfono a las personas, sino entregándole una silla adecuada, como lo que usan estos muchachos de juego, que les permite estar 8 horas sentados en una silla sin que no tengan un daño, ¿no es cierto?, en su columna, en su espalda, en algunas cosas. Organización del trabajo, también hay distintas particularidades. ¿Quién organiza el trabajo? Un acuerdo entre el trabajador y la empresa. ¿Cómo se organiza de mejor manera? ¿Cuáles son las caracterizaciones que tiene? Derechos colectivos de los trabajadores que se tienen que acordar. Esto y otros puntos más están en el acuerdo marco europeo, que es una sugerencia que prácticamente todos los puntos de las sugerencias que ha colocado el marco europeo de teletrabajo de Bruselas en el año 2002, la mayoría de los países europeos lo han tenido en consideración para fijar sus políticas. Aquí tenemos una mirada rápidamente que les quiero hacer. Mirada a Francia, Nueva Zelanda y Finlandia. Todos tienen regulación de teletrabajo. Francia regula específicamente sobre el teletrabajo. Nueva Zelanda lo considera y Finlandia como flexibilidad laboral. Tenemos que considerar la cultura organizacional y empresarial y de trabajadores de Nueva Zelanda y Finlandia. Siempre hay que tener esa mirada, cómo se implementaron en estos países, ¿no es cierto?, el tema del teletrabajo, o como reglamento, o como flexibilidad laboral, etc. La implementación en todo es voluntaria. Siempre está focalizado en la protección de la salud del trabajador y en la protección de la salud del país. Es tal que en Francia es obligatorio el teletrabajo en caso de pandemia o fuerza mayor. Y aquí un punto importante, conciliar la vida laboral y familiar, porque es distinto el teletrabajo que lo hace una mujer a que lo hace un hombre. Tiene caracterizaciones distintas, el tema de género impacta, porque la mujer además tiene que conciliar la vida laboral en el tema de la cocina, de crianza de sus hijos,
Y ahí tiene que haber una corresponsabilidad parental, que en el tema de los países europeos se han dado y lo han focalizado y han hecho una distinción fundamental. En todo se crearon programas especiales que no se puede realizar el teletrabajo. Una mirada en Francia, Colombia, Portugal. Hay regulaciones normativas. En Argentina está focalizado, en Argentina, España, Bélgica, Italia y Estados Unidos está focalizado en los convenios colectivos y en las políticas públicas. Pero en general, prácticamente las miradas y las distinciones son muy parecidas. Son muy parecidas. Nosotros en Chile, el año pasado, el 23 de marzo pasado, sacamos apuradito un reglamento, una reglamentación, una ley del teletrabajo, que ahora debería haber una comisión que evaluara cuál es el impacto que ha tenido y cuáles son las mejoras que tiene que tener. Así que debemos estar atentos, todos los actores involucrados en este tema, de cómo impulsamos, cómo mejoramos el teletrabajo, porque como decíamos en el nombre del seminario, el teletrabajo llegó para quedarse. Si ustedes describen la ley que se promulgó, tiene mucha base en lo que es el documento de la Unión Europea. Y por último, el teletrabajo, ¿no es cierto?, impacta todo el espacio laboral, la privacidad de la información, Cuando ustedes hacen una reunión Zoom, invitan a personas, ojo, le están tomando toda la información estas grandes plataformas, ¿ya? Las grandes plataformas Zoom le están diciendo con quién a quién le están pidiendo reunión, con quiénes, dónde, quién vive, etcétera, etcétera. Como también en estas plataformas tiene que haber la privacidad de la ciberseguridad, de la salud ocupacional, las nuevas leyes, no solamente leyes en el ámbito laboral, porque el teletrabajo es una cosa transversal, van a modificarse nuevas leyes en otros ámbitos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito del comercio, las tecnologías. Tenemos que estar atentos a las nuevas tecnologías, cómo tenemos nueva seguridad en el tema de la ciberseguridad, el tema psicolaboral, también es relevante. Las empresas van a tener que cambiar, modificarse esta nueva forma de trabajo, reglamentos, etc. Y cada una de estas burbujas que coloqué dentro del teletrabajo, por sí generan nuevas formas de estudiar, de analizar, de implementar y desarrollar. Bueno, eso sería un avisito corto con el convenio que estamos teniendo con la Universidad del Valle del Monboy, ¿no es cierto? Ahí tenemos maestría en gerencia pública, gestión pública y maestría en administración de empresas, que estamos viendo como mención del teletrabajo porque es importante. Y como decía de nuevo con el seminario, el teletrabajo llegó para quedarse. Así que muchas gracias. Ahora dejo la exposición a Daniela. Vamos a ver cómo lo hago. Te estamos viendo, Daniela. Tienes que mutarte, Daniela. Muchas gracias, Ricardo. ¿Puedes poner la presentación en full screen, Daniela? Abajo a la derecha. ¿Sí? Abajo a la derecha, la de donde pone el zoom. Ahí, por ahí, un poquito más abajo. Abajo. Mira, vete abajo a la derecha. ¿Ves ¿Ya? que hay como un poquito arriba, un poquito arriba? No, te has pasado. Baja para abajo el ratón. Baja para abajo. Para abajo. Ahí, no. Entonces, un poquito a tu izquierda, ¿no ves que hay? No, ¿te has pasado otra vez? Mira, hay como un simbolito de una persianita. Tira un poquito para arriba en la presentación del PowerPoint. Ahí a la izquierda un poquito. Ahí está, dale ahí. Perfecto. ¿Ves la pantalla completa? Perfecto, sí. Sí, bueno.
Mi presentación va dirigida principalmente a ver lo que es la regulación del teletrabajo con la ley 21.220 de lo que se hizo en Chile en marzo del año 2020 y las problemáticas que generó en Chile tanto esta regulación como también el efecto de la pandemia en los hogares de cada una de las personas que se adecuaron a esta nueva modalidad de trabajo en nuestro país, que seguramente también es la realidad de todo el mundo. La tramitación de la ley 21.220 que regula el teletrabajo, el trabajo a distancia, comienza por iniciativa del Ejecutivo a través del mensaje presidencial del presidente Sebastián Piñera en agosto del año 2018. Se justifica la iniciativa en específico, por una parte, en los cambios sociales derivados de la instalación de nuevas tecnologías y también en los cambios sociales que otorgan y le dan prioridad a la conciliación laboral de la vida personal y de la vida familiar y también la conciliación de la equidad de género en relación a compartir los roles del padre y madre en la crianza de los hijos. La regulación anterior respecto del teletrabajo dice específicamente, se reguló el año 2001 con la ley 19.751, que solo modificó el artículo 22 del Código del Trabajo en relación a determinar que quedaban excluidos de limitación de jornada de trabajo aquellos trabajadores que prestaran servicios preferentemente, no señalaban ni de forma parcial ni de forma total, los servicios mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. Los objetivos que se plantearon con la regulación de la ley en el mensaje presidencial en un inicio hicieron relación con la modernización de la legislación laboral, principalmente velando por el cumplimiento de estándares de modernidad y la innovación en concordancia a las nuevas formas de productividad en conformidad a las nuevas tecnologías. Por otra parte, en la incorporación al mercado laboral de personas que antes se encontraban marginadas, intentando incorporar al mercado a personas que se encontraban lejos de los centros urbanos o personas que se encontraban, como en el caso de las mujeres, a cargo de la crianza de sus hijos o de personas de tercera edad o incluso de personas en discapacidad y también fomentar la inclusión al mercado laboral de personas que por situaciones de discapacidad se vieran en dificultad de desplazamiento. Otro de los objetivos que se planteó con la ley es fomentar la corresponsabilidad parental, por una parte, el afán de permitir que tanto padres como madres de igual manera pudieran influir en la crianza y en el desarrollo de sus hijos, sin dejar de lado, en cualquiera de los casos, el desarrollo profesional de cada uno de ellos. También se planteó como objetivo de la ley generar empleos sustentables con la finalidad de descongestionar los centros cívicos de las ciudades y también la protección laboral, ya que no existía una regulación exhaustiva que velara por el cumplimiento de la normativa laboral en esta nueva modalidad que la tecnología estaba haciendo que se generara. El proyecto un poco duerme en el Congreso durante los años 2018-2019, si bien se siguió tramitando, es por efecto de la pandemia y por el ejemplo también que tuvimos del confinamiento en Europa a partir de inicios del año 2019, que el 18 de marzo del 2020 se decreta máxima urgencia, la tramitación del respectivo proyecto, y se dicta generando ciertas modificaciones en el Código del Trabajo. Específicamente, realiza la modificación del capítulo 9 del capítulo 9 del libro primero del Código del Trabajo, generando el capítulo del trabajo a distancia y el teletrabajo. Se define el trabajo a distancia en el artículo 152.4, letra G del Código del Trabajo, como aquel en el que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. El teletrabajo puede ser estipulado de manera total o parcial, por lo que en los casos que se determine que sea parcial se debe estipular expresamente en el contrato de trabajo la forma en que se determina la regulación total o parcial. Específicamente,
se establece en la ley, un segundo, tengo un problema con la presentación. Específicamente se establece en la ley estipulaciones adicionales mínimas del contrato del trabajo, que son estipulaciones adicionales que están fuera de lo que determina el artículo 10 del Código del Trabajo. La ley determina que el anexo o el contrato específico en que se estipule la modalidad bajo las condiciones del teletrabajo debe dar una indicación expresa que las partes han acordado la modalidad de trabajo a distancia, indicando de manera específica si este es de forma parcial o total, y en este último caso la fórmula de combinación entre trabajo presencial, indicando las horas específicas de esa combinación. Se debe determinar en el contrato de trabajo el lugar o lugares donde se presentarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones, y el periodo de duración del acuerdo de teletrabajo, el cual puede ser de carácter indefinido o por un tiempo determinado. También se deben determinar los mecanismos de supervisión que utilizará el empleador y el tiempo de desconexión, que no puede ser inferior a 12 horas corridas en un plazo de 24 horas. Es importante señalar que no se considera en Chile trabajo a distancia la prestación de los servicios en lugares asignados por el empleador que no sean determinados por el trabajador. Es decir, si bien un trabajador presta servicios fuera de las dependencias de una empresa específica, como un World Café o algún otro tipo de establecimiento específico, no se va a considerar bajo la normativa del teletrabajo. El empleador deberá proporcionar todos los equipos, herramientas y materiales para el desempeño de las funciones del trabajador en teletrabajo. Y en este último, el empleador en ningún caso podrá ser obligado a utilizar los elementos de propiedad del trabajador. En este sentido, es una de las situaciones que se critica mucho a la ley en Chile respecto a este tema, ya que su fiscalización es muy compleja, muy complicada, y por otra parte, en la práctica, lo que sucedió con la pandemia, que masivamente todos los trabajadores migraron a efectuar labores, sus funciones laborales en sus hogares, lo que terminó sucediendo es que utilizaron fuera de los aparatos tecnológicos que eran proporcionados por la empresa, utilizaron su propio mobiliario, ya sea comedores, escritorios de sus hijos o otro tipo de elementos para desarrollar sus funciones bajo esta modalidad. Sobre salud y seguridad, cabe tener presente que el empleador tiene la obligación de informar las condiciones de salud y seguridad asociadas a la prestación de servicios bajo esta modalidad, incluidos los riesgos, lo que conocemos en nuestro país como el derecho a saber, el derecho a informarse de los riesgos de su actividad respecto del trabajador, y también indica la ley que el empleador está obligado a efectuar una capacitación acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presente el trabajador en el cumplimiento de sus funciones. Lo cual también debe ser indicado en el contrato de trabajo. El empleador bajo ninguna circunstancia se encuentra autorizado por ley a interrumpir o incurrir en el domicilio del trabajador donde presta sus servicios, y en caso de ser necesario siempre deberá solicitarse previamente la autorización del trabajador. Y en cualquier caso, para efectos de la protección de la vida y salud del trabajador, el empleador podrá siempre requerir al respectivo organismo administrador de la ley 16.744, que en Chile los conocemos como las mutuales respectivas, ya sea la Asociación Chilena de Seguridad o la Mutual de Seguridad o el Instituto de Seguridad Laboral, para que soliciten la autorización del trabajador para acceder al domicilio y ahí corroborar las condiciones de los puestos de trabajo y que cumplen con todas las condiciones de seguridad y salud para la prestación de los servicios. Sobre la regulación de la jornada, en términos generales, lo que hace la ley es determinar la posibilidad de que las partes puedan acordar que el trabajador decida libremente su distribución de horario de trabajo, o también eximir al trabajador de jornada en base a lo dispuesto en el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo. Sin perjuicio de eso, también existe la posibilidad de que se estipule un límite de jornada laboral, en el caso de que se deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 33 del Código del Trabajo, que dice relación con la obligación de establecer un mecanismo de control de asistencia, y con ello también el pago determinado de las horas extras que deba incurrir el trabajador.
Se establece un derecho a desconexión que debe estar explícitamente estipulado en el contrato de trabajo, que consiste en un horario continuo de 12 horas como mínimo. En este sentido, como bien sabemos, la regulación laboral dice relación con estipulaciones de mínimo que, sin obstáculo de ello, podemos considerar que podrían haber regulaciones de derecho a desconexión de más horas en un plazo de 24 horas. Sin perjuicio, como tenemos en consideración la dificultad de negociación de las cláusulas laborales por parte del trabajador, es difícil de que se establezcan horarios de desconexión de periodos superiores a 12 horas en el término de una prestación de servicios por modalidad de teletrabajo. El término de la modalidad de prestación de servicios bajo teletrabajo se puede efectuar de dos maneras, dependiendo de la forma en que se incurrió en esta modalidad o se pactó entre las partes de esta modalidad. Podrá solicitarse el término de la prestación de los servicios bajo la modalidad del teletrabajo de manera unilateral, ya sea por el empleador o por el trabajador, para aquellos casos en que la modalidad de esta prestación de los servicios se haya efectuado con posterioridad al inicio de la relación laboral, y en aquellos casos en que en el inicio de la relación laboral se haya pactado esta modalidad de prestación de los servicios, siempre va a tener que hacer, ponerse término o determinar la prestación de los servicios de manera presencial a través de un mutuo acuerdo de las partes de manera bilateral, tanto por empleador como por trabajador. Otras obligaciones que establece la ley, en primer lugar, es la obligación de registrar el anexo que acuerde la modalidad del teletrabajo en un plazo de 15 días hábiles a partir del momento en que se acuerde esta modalidad. Y principalmente el objeto de esta regulación dice relación con la fiscalización que va a tener tanto la Dirección del Trabajo como la Superintendencia de Seguridad Social y las mutuales respectivas administradoras de la ley 16.744, y también tiene la obligación el empleador de informar a los sindicatos existentes en la empresa al momento de pactar en la modalidad de teletrabajo o en el transcurso de la relación laboral, de informar a los nuevos sindicatos que se vayan generando en un plazo de 10 días recibida la comunicación establecida en el artículo 225 del Código del Trabajo. Las problemáticas en general que determina la nueva ley, la nueva regulación en Chile, y que también han sido acrecentadas un poco con el tema de la pandemia, dicen relación en primer lugar a que el empleador regula la ley y tiene el deber de proporcionar absolutamente todos los equipos, herramientas y materiales que necesita el trabajador para la prestación de su servicio. Esta situación es, por primera parte, muy difícil de fiscalizar por parte de las entidades competentes, y en el caso de ser fiscalizado implica necesariamente una vulneración al derecho a intimidad de los trabajadores. Y lo que sucede en la práctica es que los trabajadores, como se generó un tema de la modalidad de teletrabajo un poco de manera de emergencia por la emergencia sanitaria, los trabajadores utilizan el mobiliario de sus propios hogares sin que los empleadores en general les otorguen escritorios ergonómicos o sillas ergonómicas adecuadas para proteger la salud de los trabajadores en términos generales. Por otra parte, el teletrabajo en general conlleva irremediablemente a una extensión de las horas totales de trabajo, ya que da la oportunidad al empleador y al trabajador de llegar a un acuerdo que no exista un límite específico de jornada de trabajo, y sin perjuicio de que bien da la oportunidad de que se llegue a un acuerdo respecto de eso. En general, no se considera respecto a este acuerdo la simetría de negociación que existe entre el trabajador y el empleador respecto de sus condiciones laborales, siendo absolutamente conveniente que no exista una desconexión permanente por parte de los trabajadores en relación a las empresas.
Por otra parte, se pierde el límite de espacio temporal entre la vida laboral y la vida personal y la familia de los trabajadores, ya que inundan sus espacios personales con aparatos tecnológicos que tienen que ver con su desarrollo profesional. Y claramente, por efecto de la pandemia y también por efecto de que los niños también se han tenido que ver confinados, no es posible establecer un límite entre lo que implica el trabajo de las personas, el trabajo personal de la casa y el trabajo laboral. Por otra parte, las condiciones contractuales determinadas en los contratos o los anexos de contratos en que se estipuló el teletrabajo, por efecto de la urgencia de la pandemia, se determinó de que fueran condiciones que determinara absolutamente solo el empleador y no se considerara la opinión del trabajador, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las asignaciones específicas por teletrabajo, sumas que se determinaron de manera absolutamente arbitraria por los empleadores, y en general el teletrabajo genera beneficios económicos respecto de las empresas, como son el ahorro de espacio, infraestructura, oficinas, mobiliario y distintos elementos que se deben proporcionar al trabajador, que en ese ahorro no se condice con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores o de su espacio físico en el que ejercen sus funciones. Muchas gracias. Gracias, Daniela. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. Ya. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a pasar a compartir el seminario con Roberto. Él es rector de la... Vamos a espérate, convertir en presentador. Ahora está convertido Roberto como presentador. Roberto, ¿me escuchas? Sí, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Estás como presentador para hacer, si tienes la presentación disponible o si vas a actuar sin presentación. Ya tengo la presentación. No sé si se observa. Ahí. Ahora la veo. Ok, muy bien. En obvio del tiempo, lo que quiero es, por un lado, comentar que efectivamente... Un momento, Roberto. Sí. Roberto, mira, una cosa. Cámara. No vemos en negro tu cámara. Mira, puedes hacer una cosa, vamos a probar a ver si podemos ponerla bien. ¿Ves que hay en... Espera, que te la voy a quitar. ¿Ves que hay en... No, Roberto, no te mutes. Desmútate, Roberto. Ahí está. Mira, vete a archivo. Roberto, no te desmutes, no te mutes. No tiene, o sea, hay un micrófono, no le des al micrófono, que te están mutando. Ahora, perfecto. Ahora sí escucho bien. Mira, vamos a intentarlo brevemente. ¿Ves dónde pone archivo? ¿Ves dónde pone archivo en el panel de control de GoToWebinar? Sí. Vale, vete a archivo, preferencias. Preferencias. Ok, sí, ya. Y ahora en cámara web, ¿ves que hay un par de cámaras o solo ves una que está en negro? Correcto. Dice normal, panorámico. No, ¿solo ves una cámara? Veo una cámara. Ahí, como para elegir. Sí, ya le di, pero está... Está en negro, ¿no? Está en negro, efectivamente. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Te oímos y vemos tu presentación. Adelante, Roberto. Correcto, muy bien. Bueno, lo que decía, justamente en obvio del tiempo, lo que quiero comentar es que lo que justamente ahora mencionaba Daniela es algo que ha venido ocurriendo en términos de la normatividad también aquí en México.
fue justamente al inicio, el 11 de enero del 2021, donde entra ya la ley que regula el teletrabajo. Retomando algunas de las palabras de Ricardo Neira, lo que quiero presentar aquí básicamente es este proceso que se dio de acelerar tanto la regulación como la participación de empresas, de empleados, trabajadores y de clientes en el teletrabajo. Lo que nos encontró en México, lo que nos mostró en México es que no estábamos preparados para ello. Que aunque hubo que dar una respuesta rápida a la emergencia, es cierto que no teníamos las condiciones adecuadas para que esto ocurriera desde el punto de vista tecnológico, de capacitación, de las redes suficientes para atender el teletrabajo. Lo que también, y de manera positiva, nos mostró el alto compromiso que el trabajador tiene con la organización para poder atender esta dificultad. Y en los diferentes ámbitos hubo quien respondió en prácticamente 24 horas, otros más tardaron una semana, pero en general hubo una respuesta rápida a esta pandemia, mostrando algunas de las ventajas y diferencias propiamente entre los empleados y las empresas con el resto de la comunidad. Dentro de los beneficios, creo que ya se comentó, fue la reducción de movilidad y por tanto beneficios en el medio ambiente, que fue inmediatamente mostrado en urbes como es el caso de la Ciudad de México. Y lo que mencionaba es este proceso de falta de soporte tecnológico. Y esto sobre todo mencionado en sistemas que nos permitieran ir midiendo el propio desempeño del trabajador, que le pudiera esa retroalimentación del trabajo que estaba realizando en ese momento. Sí, voy a ver si esto me permite. Perdón, ya creo que ya me fui muy allá. Aquí, entonces aquí está. Eso fue lo que nos ocurrió en este periodo. Retomando, insisto, algunas de las ideas, bueno, ¿qué hay hacia adelante? Si lo que estamos hablando es de que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿qué procesos y qué aprendizajes pudimos tener en este periodo de pandemia? Uno, es que hay que desarrollar sistemas que apoyen el teletrabajo. O sea, que haya una infraestructura muy clara, que le dé confianza al empleado, que le dé seguridad y que al empleador o al patrón le genere esa confianza también. Que haya una simbiosis. Decíamos ahí que debe haber un acuerdo voluntario, pero se tienen que establecer muy claramente cuáles son las plataformas a través de las cuales este acuerdo voluntario se va a poder cumplir. Hay que clarificar cuáles son los objetivos y cómo vamos a monitorear el desempeño. También mencionaba Daniela dentro de la normatividad el tema de la salud. Quizá el mensaje más importante que yo quisiera dejar acá, entre otras cosas, es ese impacto emocional que genera. ¿Sí? Lo que hemos visto en este año de confinamiento y que lo hemos estado pues, muy de cerca, hemos observado dentro de la universidad algunos de nuestros egresados que han salido muy bien de este proceso, pero también ha habido otros que han sufrido un estrés acelerado, un estrés de alto impacto. Y eso se tiene que atender, se tiene que diseñar cuáles son esos procesos que le permitan facilitar su trabajo. La capacitación de trabajadores. O sea, en el camino se fue aprendiendo muchas de las cosas, cometiéndose errores y con costos muy altos. Hay que hacer campañas con los clientes porque es un cambio sustantivo. Y en ocasiones hemos observado es que el cliente sigue esperando cosas que ocurrían cuando estábamos de manera presencial. Y insisto, hay un cambio sustantivo en ese sentido y tenemos que conjuntamente con el cliente elaborar y rediseñar nuestro propio modelo de operación. Y dado el ámbito en el que me desarrollo, mejorar alianzas de empresa-universidad. Porque, insisto, hay que rediseñar el modelo educativo. Hay que recordar que los estudiantes que hoy están en las universidades serán los empleados e inclusive los empleadores del futuro. Entonces, tenemos que aprender de este proceso, tenemos que
conocer. Miren, algo que observamos nosotros y mucho aquí de manera local es que se menciona mucho que la generación que está hoy en universidades, la generación que está en niveles medios, domina las tecnologías de la información. A nosotros lo que nos mostró es que domina algunas de estas tecnologías, particularmente lo que tiene que ver con redes sociales. Pero cuando ya vamos más a fondo sobre sistemas de tecnología aplicados ya a actividades hasta especializadas, hay que darles un auténtico rediseño y una capacitación muy clara. Particularmente en este tema de las alianzas, un aspecto también muy importante tiene que ver con el fortalecimiento de disciplinas y compromisos. Nosotros observábamos que era muy, y es muy común que en las universidades los asistentes, los estudiantes, apaguen su cámara, se desentiendan del proceso de conexión con sus asignaturas. Y si los estamos formando para un trabajo hacia adelante, es muy, muy importante que entiendan ese proceso de formación y de capacitación que están viviendo. Entonces, ahí es donde la labor del docente, del maestro, es clave. Y entonces regresamos a que tenemos que trabajar más en su propia capacitación del docente. Y el punto que mencionaba también Daniela dentro de la normatividad, el equilibrio entre la vida laboral y personal. En el caso de México, de acuerdo a indicadores que se han estado desarrollando, encontramos que México es uno de los países con mayor desequilibrio entre la vida laboral y personal. Conversando con algunas personas que durante este año estuvieron por primera vez trabajando en el teletrabajo, es desgastante. Llega un momento en que no saben en qué momento están laborando y en qué momento están en su actividad ya propia de la familia. Y en ambos casos sucede. Toman tiempo para atender a su familia y después usan mucho del tiempo de su familia para su actividad laboral. Muy bien, pues así muy someramente, esto es lo que yo quería compartirles para el caso de México. Yo creo que, insisto, si quisiera resumir rápidamente, es el impacto emocional, el compromiso y la disciplina respecto a la vida privada de cada uno de ellos, y los sistemas, establecer sistemas, famosos KPIs, para definir objetivos, definir indicadores. Pues de mi parte, esto es lo que yo ahorita quería compartir. Gracias, Roberto, por tu exposición sobre el teletrabajo, una mirada desde México, interesante, y después al final del seminario vamos a dar paso a las preguntas. Ahora vamos a dejar paso a Ricardo Maldonado para que haga su presentación. Como presentador te estoy en este instante. Ya, Ricardo, puedes iniciar tu conversatorio. Gracias, Ricardo Tocayo. Buen día desde Santiago de Chile, para quienes están desde otros países siguiendo este seminario. Ricardo. Yo lo primero quisiera agradecer a Ricardo Neira y a todo su equipo de Academia 4.0 Industrial por la invitación que nos hace a nosotros como dirigente sindical. Yo estoy en representación en este minuto de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, la CAT. También soy dirigente del sector transporte en Chile y también tengo algunas responsabilidades a nivel sectorial en la Federación Sindical Mundial FCM. Ricardo. Perdón. Ricardo, tienes que aceptar mostrar tu pantalla porque ahora no vemos tu pantalla todavía. Perdón. ¿Tienes que te ha debido aparecer un cartelito? Espera un poquito. Yo puse ahí. Espérate. Yo me manejo Si lo ves y si no te lo vuelvo a pasar. Por favor. Vale, espera un momento. Ahí lo tienes. Te ha debido volver a pasar.
Donde dice mostrar mi pantalla, aprieto. Sí, correcto, correcto. Dale ahí. Ahí sí. Ahora, perfecto, perfecto. Ahora sí que vemos tu pantalla. Ahí sí. Cuando quieras por la presentación, ¿tienes un PowerPoint o algo? No, no, no. No, Ah, no no, tengo, no tengo ninguna presentación. ¿no tienes PowerPoint? No, Ah, bueno, pues entonces nada, entonces no, déjalo, te quito la pantalla. Pensaba que tendrías alguna presentación o algo. no, no. ¿Puedo Vale. seguir entonces? Adelante, adelante, sí. Lo que pasa es que ahora te has Bien, quedado, a ver, ponte la cámara otra vez y continúa sin problema. espera un poquito. Yo te digo cuando vemos tu cámara. Ay, ¿qué pasó aquí? Perfecto. Adelante, Ricardo. Bien, bien, bien. Bueno, en las intervenciones de los expositores anteriores han dado una reseña en relación a cómo se instaló ya hace décadas en distintos países del mundo el teletrabajo y también los avances que ha tenido este proceso normativo en distintos países, en particular en los países más desarrollados, Estados Unidos, Francia, España, Portugal. La realidad en América y Latinoamérica es distinta. La pandemia efectivamente a nosotros nos generó, aparte de alborotarnos la vida y de generar un sinnúmero de complicaciones laborales, eh, apareció el teletrabajo. Ya Daniela adelantó cómo ha operado acá en Chile el proceso legislativo. Y la verdad es que hay tanta norma, tantas cosas que se dicen en las normas, yo creo que no solamente en Chile, pero hay una incapacidad real de fiscalización de las mismas de parte de las autoridades pertinentes y también desde el empresariado una lógica de no responder y perdón, de no respetar lo que ellos también en un momento aceptaron en la regulación, porque estos son normas y legislaciones que se terminan aprobando en los parlamentos de nuestros países. Pero aquí en América tenemos obviamente una situación compleja con el mundo empresarial. Aquí se ha instalado con mucha fuerza el tema del famoso diálogo social, pero tenemos una patronal, la verdad, bastante arcaica en muchos países, en donde se mantiene esa lógica de las famosas dictaduras militares en que ellos eran patrones de fondo y siguen siendo patrones de fondo, y por lo tanto no respetan mayormente las legislaciones vigentes. Pero también tenemos países en que no existe una regulación con respecto al teletrabajo o trabajo a distancia. La OIT, la OIT ha planteado que el teletrabajo es una forma de trabajo que se realiza fuera de las oficinas o instalaciones de las empresas, donde se utilizan las nuevas tecnologías de la comunicación. También la define como una forma flexible de trabajo que abarca a una amplia gama de actividades del trabajo, todo lo cual requiere la distancia de distancia del trabajador y el empleador, o de un lugar tradicional de trabajo durante una parte significativa de la jornada laboral. La OIT ya se ha pronunciado en los años 90 en relación a cómo debieran regular los estados el tema del teletrabajo. Como yo decía, la pandemia, el COVID-19, obviamente a nosotros nos generó diversas dificultades en el mundo del trabajo. El sector público, el sector privado se han visto afectados con la implementación de esta medida. Eh, si bien es cierto, Daniela especificaba cómo fue el proceso de legislación y lo que contiene la legislación chilena, pero la verdad que eso es impracticable. Ocurre mucho, hay mucha denuncia a través de los trabajadores en sus organizaciones bases, las propias confederaciones, federaciones, las centrales sindicales. Tenemos un montón de elementos y antecedentes de que lamentablemente, como también la Dirección del Trabajo, que es el organismo en Chile que debiera fiscalizar las denuncias que se hacen desde el mundo del trabajo, de los dirigentes, de los propios trabajadores, no está funcionando con la debida correspondencia para ello, al final todo queda en vía online. Entonces, nosotros la verdad es que creemos que, si bien es cierto, como lo ha planteado Ricardo en el título de este seminario,
que el teletrabajo ha llegado para quedarse. Eso nos demanda, a nuestro juicio, una gran responsabilidad al movimiento sindical y a los propios trabajadores. Y lo digo así, al movimiento sindical y a los propios trabajadores. Porque la verdad es que esto no lo va a resolver solo el movimiento sindical. Voy a poner un ejemplo. En Chile no más del 20% de los trabajadores está organizado, sindicalizado. Yo imagino que en otros países de la región puede andar quizás por ahí o en menor grado la sindicalización. Entonces, el dirigente sindical también solo, aislado, o las organizaciones con poca fuerza para poder exigir a la patronal y a los gobiernos pertinentes legislaciones más justas, más equitativas, es complejo cuando tú no tienes a todos los trabajadores organizados para esto. Entonces, nos ha puesto un gran desafío. Yo espero que a nivel regional, a nivel nacional, el movimiento sindical tenga las capacidades, ¿cierto?, de poder generar un debate serio con todas las normativas que existen, la experiencia que se tiene en países más desarrollados. Nosotros tenemos muy buenas relaciones en España, en Portugal, en toda la región de América Latina y el Caribe. Entonces, tenemos posibilidades ciertas de conocer y de que podamos compartir experiencias para poder efectivamente en cada país el movimiento sindical recoger aquellas experiencias y plasmarlas en futuros procesos de legislación. Creemos que debe haber de parte del gobierno, de los gobiernos de turno una discusión seria sobre estas materias. Porque si todo va a quedar en manos de la posibilidad de que se fiscalice para sancionar al empresariado que no cumple con lo que se escribe, o por otro lado vamos a tener sectores empresariales que no importa que lo que se escriba, pero van a seguir actuando de la forma que hasta el día lo han hecho, es una situación compleja en la cual nos vamos a ver expuestos los trabajadores a nivel mundial. Esto es una situación que, si bien es cierto, ya en la década de los 70, en la década de los 90, a comienzos de los 2000, comienzan las legislaciones ya a perfeccionarse, pero la verdad es que, por lo menos desde la experiencia chilena, ya, y en la particular, esto uno no lo tenía como una posibilidad que se convirtiera en una situación masiva. Ricardo Neira decía que es probable que un 30% de la fuerza laboral en Chile, así lo entendí, pudiera permanecer en el teletrabajo. Por lo tanto, el desafío del movimiento sindical debe ser post pandemia, y no solamente en el teletrabajo, sino que la situación de condiciones de trabajo, salariales, ¿cierto?, en relación a la pérdida de los empleos. En Chile existe aproximadamente ya a esta altura 2 millones de personas desempleadas producto de la pandemia. La generación de empleo, ¿en qué condiciones? El empresariado va a tratar de buscar distintas fórmulas para poder efectivamente sacar más crédito laboral. Yo en este minuto estoy, a propósito de los espacios físicos, porque hay que hablar de la experiencia propia, yo en este minuto estoy en la pieza y solicitando a quienes están, mi familia, solicitando que traten de hablar despacio. O sea, esta situación propia, por usted que estamos en una cuarentena en Santiago, ¿cierto?, compleja todavía, es la realidad objetiva. ¿Cómo nosotros logramos generar las condiciones para que efectivamente se puedan dar un trabajo serio en donde haya responsabilidad del empresariado, haya responsabilidad del trabajador? Se habla de los horarios. Yo tuve conversaciones con dirigentes portugueses y de España en relación a estas materias. Y de acuerdo a las experiencias de ellos, que son países mucho más avanzados, un movimiento sindical también que tiene un poco mayor de organización y fuerza para poder exigir en distintas instancias de diálogo con las autoridades y los empresarios, ellos igual tienen serias dificultades también de cómo funciona y cómo se ha puesto en práctica el teletrabajo. Ricardo decía, esto ya existía, sí, correcto, existía la norma, existía en algunos países, nosotros ya trabajábamos en algunas realidades, las propias organizaciones sindicales, hacíamos teleconferencias, reuniones y cuánta cosa a través del Zoom, del Google Meet, pero esto desbordó ya realmente a la sociedad civil
en distintos países. Y en el mundo del trabajo, obviamente, tenemos grandes desafíos. A mí me parece que algunas cosas que ya aquí se han planteado, me gustaría reforzarlas desde el punto de vista de qué es lo que debiera contener una legislación que busque lograr algún equilibrio, ¿ya? Al empresariado le encanta, y obviamente eso es su lógica, la producción, mayor producción. Pero por otro lado, el movimiento sindical tiene que velar por las condiciones de trabajo, no solamente físicas, sino también mentales de los trabajadores. Y el agotamiento, el no saber cuándo empieza una jornada y cuándo termina una jornada, o el empleador te obliga a exponerte a jornadas excesivas, en este caso a través del teletrabajo, se ha planteado con mucha fuerza sobre la situación propia de la mujer trabajadora. Entonces, que lamentablemente tiene dobles condiciones, donde muchas veces nosotros no asumimos tampoco las responsabilidades que debiéramos asumir, ¿cierto? En lo que es la propia crianza de los hijos. Entonces, esa doble presión, ¿cómo la resolvemos? Yo comparto que muchas de estas cosas pueden estar inclusive en los procesos de negociaciones colectivas, pero también hay que ponerse en el siguiente elemento, porque dice el teletrabajo es voluntario. La experiencia a nosotros de la palabra voluntario deja mucho que desear en el campo de las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores. El voluntario es, tú firmas aquí o te vas porque hay 100 personas más allá afuera esperando que tú, si firmas o no firmas, para entrar el otro, porque sí va a firmar. Entonces, esa cosa de la voluntariedad es bastante relativa. Un 30% de trabajadores posible en teletrabajo. ¿Qué capacidad de fuerza, si no tienen organización sindical, ¿ya? ¿Qué capacidad de fuerza tienen ellos para exigir mejores condiciones y exigir mejores salarios? O que los actuales salarios que ellos tienen hoy día y condiciones que ellos hoy tienen y que el empleador quisiera mandarlo a la casa al teletrabajo, se sigan respetando. Entonces, es fundamental, a mi juicio, la capacidad de organización de aquellos trabajadores o de estos trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, ¿cómo vamos a lograr que esos trabajadores en casa tengan la posibilidad de presionar al empresariado en particular, porque bueno, también al Estado puede ser, porque los trabajadores del sector público también, a mi juicio, creo que van a llegar a esos niveles, podamos tener efectivamente posibilidad cierta de poder efectivamente en algún momento desconectarnos, por decir alguna cosa. ¿Cómo presionamos? Nosotros tenemos la cosa típica, que es la movilización, la huelga, dejar de no entramos a laborar a la empresa, pero aquí vamos a estar en otro espacio, ¿cierto?, de trabajo habitual, que ya hoy día se está prácticamente implantando de distintas formas, una por situaciones reales de producto de la pandemia y otro que ya los empresarios están viendo esto como un gran negocio. Sí, bajar costos de oficina, bajar costos de pagar locomoción, colación a sus trabajadores, empiezan ellos a sumar a las utilidades. Entonces, esto también lo van a ver y por eso que yo hablaba de la conducta empresarial, el hecho esto de que tengamos empresarios que también miren no solamente por sus propios intereses, sino que por intereses de la propia sociedad, del propio país, que crezca. Es complejo, yo sé que quizás en Europa, en países desarrollados, tú puedes tener esos diálogos. Acá es mucho más complejo. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, a mí me parece, y para terminar, a mí me parece que hay que considerar algunas cosas, ¿cierto? Que la casa del trabajo es un espacio privado y por regla general no puede ser un lugar de trabajo permanente. Hay que buscar mecanismos que permitan avanzar en esa dirección. Que se defina un horario de trabajo, un periodo en que se pueda desarrollar, por ejemplo, no puede haber situaciones de teletrabajo antes de las 8 de la mañana o después de las 19 horas en la tarde, que el empleador debe pagar los costos de la energía, se ha dicho aquí, que está inclusive puesto en las legislaciones. Pero ¿cómo logramos que eso ocurra? Pues que paguen el agua, el internet, las comunicaciones, la propia vivienda, porque en definitiva estoy ocupando espacios propios, ¿cierto? Que son de mi familia, son de mi entorno. Las limitaciones en los tiempos de la duración del trabajo en sí como teletrabajo. ¿Ya? Que esto pueda quedar parte en las negociaciones colectivas, pero también tenemos realidades complejas con las negociaciones colectivas. En Chile no más del 4 o 5% puede negociar colectivamente.
Entonces son situaciones que a mi juicio deben ser consideradas en un debate, en una posibilidad cierta entre el movimiento sindical. Concluyo que a mí me parece que están dadas las condiciones y este seminario y esta propuesta, esta idea que nos hace Ricardo Neira a debatir, a exponer, a que todos aquellos que en este minuto estén escuchando, que son actores de la sociedad, son estudiantes, académicos, dirigentes sindicales, trabajadores, nos activemos ya y en nuestros propios países y en la posibilidad de coordinar encuentros regionales y mundiales podamos efectivamente empujar mejores condiciones en el teletrabajo porque efectivamente llegó para quedarse, ¿ya? Y aquí tenemos distintos espacios, movimiento sindical internacional, tenemos la propia OIT donde podemos empujar, es un organismo que la verdad es que no ayuda mucho de verdad a los trabajadores, más allá de que quedan cosas, recomendaciones de ese tipo, pero la verdad que no hay sanciones para los estados o los gobiernos que están violentando los derechos de los trabajadores. Pero me parece que sí hay que comenzar a activarse rápidamente para poder efectivamente en cada país y con las experiencias internacionales lograr empujar normas y reglamentos que intenten regular de mejor forma derechos, condiciones y en particular mirar la salud ocupacional, la salud mental. Estamos en una situación muy crítica con la pandemia y en ese contexto es un tema que hay que empujar con mucha fuerza para poder avanzar en mejores condiciones para nuestra gente, para nuestros pueblos, para nuestra clase trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la mirada del punto de vista de las organizaciones sindicales y de los trabajadores. Ahora quisiera ver Daniel, ¿tú ves si alguien está levantando la mano para preguntar a alguno de nuestros expositores? Sí, vale, pues efectivamente, ahí le hablo también a Daniela y Ricardo, sonido desactivado. Ricardo y Daniela, si queréis, exacto, abriros el micrófono. Ahí estamos los cuatro. Sí. Entonces, si queréis plantear alguna pregunta vía micro, lo que tenéis que hacer es levantar la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro, solo es por micro, no se ve la webcam, o sea que tranquilos, ¿vale? Vale, yo voy abriendo el micro, ahí está Claudia Peredo, te abro el micro, ahí está Claudia. Tienes que desmutarte tú, Claudia. Claudia, has levantado la mano. Ahí está. ¿Sí? Ahora, hola. Buenas tardes a todos, a todas. Muy emocionada escuchando cada uno de los relatos y las exposiciones, porque al escucharlos en realidad me doy cuenta que hay muchas cosas que nosotros hemos asumido silenciosamente, sin darle nombre ni contextualizarla dentro de un tema tan relevante como es una modificación de la forma de trabajo que vamos a tener de aquí para adelante, porque ya no vamos a retroceder. Pero mi planteamiento, yo pertenezco a la Central Autónoma de Chile, pero en esta ocasión tengo dos inquietudes que van en relación a mi rol de trabajadora. Uno es cómo hacemos o cómo vemos o qué se ha vislumbrado en este punto en cómo podemos manejar el tema de las rebajas de sueldo para adelante, porque yo entiendo por la realidad empírica que nosotros hemos visto en nuestra empresa, que el empresario ha adoptado una actitud de menospreciar esta mano de obra de ahora y ha tendido a desvincular las personas de altos sueldos, digamos, y ha recontratado gente con mucho menos, por la mitad de salario. Entonces yo veo una amenaza en nuestras vidas, en nuestras calidades de vida a futuro, porque veo
que hay una disminución de salario. Esa es una inquietud. Y la otra no menor es que, por lo menos en Latinoamérica, las condiciones para nosotros desarrollar el teletrabajo desde nuestros hogares, no contamos con las mismas condiciones quizás de los países europeos, porque nosotros tenemos un problema del hacinamiento de la vivienda. Nuestras casas no cuentan con un espacio para una biblioteca, para un escritorio, por tanto, muchas veces estamos desde nuestro teléfono, en la cocina, en el comedor, porque tenemos que coordinarnos con el resto de los integrantes de nuestra familia, ya sea en las tareas o en otros trabajos. Entonces ahí hay un problema grave que a la larga te lleva en un estrés, en una depresión personal del trabajador que afecta indudablemente nuestra salud. Esos eran mis 2 puntos que yo quería exponer. Veo que las preguntas puede responderla, una pregunta la puede responder Daniela, y la otra, una mirada, Roberto, ¿qué ha pasado en México con el tema del hacinamiento, del teletrabajo? Y Ricardo también. Partamos con Daniela. Sí, bueno, por una parte, claramente uno de los puntos relevantes es esta situación que se genera de que no es posible fiscalizar por parte de las entidades competentes, en el caso de Chile por la Inspección del Trabajo, respecto al cumplimiento por parte del empleador de la normativa que indica que se tiene que hacer cargo de aportar al trabajador absolutamente todos los elementos para realizar sus funciones laborales, y esto implicaría no solamente aquellos medios tecnológicos o dar cuenta de los gastos que se debiera incurrir para proporcionar las funciones laborales en la modalidad de teletrabajo, sino también de lo que implica el mobiliario, y que lamentablemente, porque sucedió el tema de la pandemia, todos los anexos de contrato que generaron esta nueva modalidad de trabajo a distancia se generaron un poco por emergencia. No hubo capacidad de reacción tanto de los empleadores como de los trabajadores para exigir esta situación, y tampoco considerando la asimetría de poder que existe entre la parte trabajadora y la parte empleadora, y la vulnerabilidad del trabajo a nivel nacional, porque de una u otra manera, con el tema del efecto de la pandemia y los niveles de cesantía que aumentó el país, todos tuvieron riesgo o miedo a perder sus empleos. Es difícil generar alguna manera en que la adecuación o el cumplimiento de esa norma se pueda fiscalizar de manera óptima, sobre todo en consideración a la manera de que tiene trabajo actualmente la Dirección del Trabajo. Ahora, en otros términos, sí existen situaciones relevantes que pues, pueden ser objeto de fiscalización, como es la situación de que no puede existir una baja en las condiciones laborales, específicamente en la remuneración de los trabajadores, a menos que exista una reducción de horas específicas que se empleen en el desempeño de sus funciones. Y por otra parte, en relación a los despidos masivos, la única herramienta que existe en esos casos es determinar o presentar las acciones legales en relación a la causal de despido que se haya invocado en la carta respectiva, que en estos casos me imagino que sería por necesidades de la empresa. Eso por una parte, al menos por la parte legal. Ricardo, no te escuchamos. No, Roberto, la mirada tuya del hacinamiento, el tema del teletrabajo, cómo ha ocurrido en México, y también cómo lo ves tú en la relación de la experiencia latinoamericana en comparación a cómo han solucionado este tema los países europeos, que están mucho más desarrollados y mucho más avanzados. Roberto, no te escuchamos. Ahora sí creo que ya me escuchan, es que me habían silenciado. Miren, el tema de la pandemia, desde mi particular punto de vista, ha acelerado
algunas de las condiciones que ya se venían teniendo y que nos puso en un momento crucial tanto al trabajador como al empleador o a la empresa. Por un lado, efectivamente mencionaba, hay esta situación y esta incertidumbre de perder empleo desde el punto de vista del trabajador. Y desde el punto de vista del empleador o del empresario, también un riesgo importante de perder el centro de empleo, la empresa. Y esto pues ha venido ocurriendo, y hablando aquí en México, ha habido una pérdida importante de empresas por las condiciones, por la pérdida de ventas, porque se quedaron sin oportunidad efectivamente de traducir toda esta actividad que hacen ya en ventas. Entonces, lo que hemos observado es que ha habido una comprensión en ambos lados. El empleador ha visto que es necesario ser solidario con el trabajador, y el trabajador ha tomado pasos para comprometerse y apoyar el desarrollo de la propia empresa. Desde el punto de vista, yo diría, está un poco teórico. Esta es una excelente oportunidad de liderazgo para mostrar las habilidades de liderazgo como empresario. Quiero decirles que conozco de varias empresas que, contrario a lo que estaban mencionando hace un momento, Claudia, reforzaron el apoyo a sus empleados. Buscaron ser solidarios de tal manera que pudieran competir en mejores condiciones. Hay quien incrementó ventas durante todo este tiempo. Decía uno de los empresarios, es muy desafortunado que estén desapareciendo empresas, pero para aquellos que nos hemos mantenido, esta es nuestra gran oportunidad, porque alguien va a tener que llenar esos espacios. Entonces, sí, es cierto, tiene que ver con vocaciones, con visión del propio empresario. Es decir, ¿hacia dónde quiero llevar mi negocio? ¿Cuánto me va a costar recuperar el negocio si pierdo a los trabajadores? Porque hay que pensar cuánto cuesta desarrollar un trabajador, cuánto tiempo se lleva desde el proceso mismo de selección, capacitación, entrenamiento, generación de experiencia. Eso tiene un costo importante. Entonces, habría que valorarlo y más bien buscar reforzarlo. Regresando nuevamente y siendo ya un poco más concreto, lo que les quiero decir es que esta es una situación que se ha vivido porque nos tocó y nos tomó por sorpresa. No estábamos preparados para ello, y esto aceleró cómo queríamos nosotros ver nuestro propio negocio. Ok, gracias, Roberto. Ricardo, ¿puedes la acotación a Claudia? Bueno, yo conozco a Claudia y estos temas hemos comentado, hemos hecho opinión. Y la verdad que la preocupación es lo que ella ha planteado, son cosas concretas, lo que yo expresaba o intenté expresar en mi intervención. Las condiciones de trabajo, las rebajas salariales, las pérdidas de empleo. Claro, uno puede decir, tenemos las inspecciones del trabajo, tenemos la posibilidad de ir a demanda en los tribunales, pero eso es lo que tenemos siempre, sea con teletrabajo o sin teletrabajo. Y la pregunta, yo entiendo para dónde va Claudia, es cómo logramos el movimiento sindical y la sociedad en su conjunto que en relación a esta situación puntual hoy día, que la pandemia nos ha llevado a conocer con mucho más fuerza este espacio o esta forma de trabajo, nuevamente el empresariado no haga de la suya, porque aquí en concreto eso es lo que termina ocurriendo. Entonces, yo me alegro que en otros países pueda haber empresarios que tengan alguna mirada distinta, pero el común denominador en los países de América Latina, y voy a hablar en Chile en particular, es distinto. Entonces, creemos que en ese contexto el movimiento sindical tiene que dar una respuesta o ser capaz de construir una propuesta y de venderla, porque en definitiva las cosas aquí generalmente tienen que ser por la vía de la acción concreta. Tenemos capacidad de hacer propuestas, pero hay que defenderla. Eso. Ok. Daniel, ¿hay otra pregunta? Sí, mira, Ricardo, ¿tienes sí. tú mismo, ves que hay manos levantadas? Pero las veo, Daniel. Ah, vale, bueno, mira, te abro la mano a Nicolás Bruna.
A ver, Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, buenas tardes a todos y a ¿Qué todas. tal, Nicolás? Dinos antes de nada desde dónde nos estás llamando, por favor. Desde Ciudad y Chile, país. Santiago de Chile. Ok, adelante. Bueno, primero, cabe destacar que yo al menos trabajo en la modalidad de teletrabajo. Soy analista logístico y actualmente estoy terminando mi carrera de ingeniería industrial. ¿Qué pasa? A mí al menos, doy mi opinión personal, vivo en Ñuñoa, tengo la posibilidad de tener un espacio para teletrabajar, tengo mi propio escritorio y silla ergonómica, pero lamentablemente, y es algo que destacar, que en Chile, lamentablemente, esa no es la situación de la mayoría de los trabajadores. Y como bien sabemos, y ustedes también lo han mencionado, el teletrabajo llegó para quedarse. Puede afectar disminuyendo costos, pueden ser implementadas nuevas metodologías y el uso de software y hardware también se permiten desde manera remota. Hablaron de VPNs, mayor control de seguridad de datos, todo. Sin embargo, a mí aún me queda esa duda. ¿Cómo podríamos nosotros, y más que nada llevándolo a un tema país, cómo nosotros podríamos cruzar esa brecha, lamentablemente, que existe en Chile, en donde la mayor parte de los trabajadores no dispone de esas facilidades para teletrabajar, a pesar de que empresas y empresarios lo estén optando como una nueva modalidad que, como ustedes dicen, llegó para quedarse? Ok, ¿alguno quiere dar respuesta a lo que planteó? Es bien profunda, es como el camino que vamos a construir. Mira, yo creo que el camino aquí tiene que construirse entre todos. El tema del teletrabajo, como llegó para quedarse, de, es un modo de trabajo que vamos a tener hoy y a futuro. Después, como habíamos visto ahí, después que termine nuestra pandemia, el 40% o el 30% McKinsey dice que vamos a quedar con teletrabajo. Otra consultora como la Boston Consulting Group dice que el 50%. Por lo tanto, aquí tiene que haber una política pública en Chile, por lo menos una política pública general, donde se discuta, se plantee, se forme a nivel político. Debemos influenciar en algunas comisiones que estén en el Parlamento, debemos influenciar a través del Ejecutivo, que plantee el teletrabajo como un tema central. Es un tema central porque toca a todos los trabajadores y todos los sectores sociales y sectores industriales. Hay sectores que van a tener más teletrabajo y menos teletrabajo que otros. O sea, el sector minero, obviamente los que están en el frente de mina son trabajadores que no se van a poder hacer teletrabajo. Sin embargo, la automatización nos está llevando a que muchas acciones de la automatización, por ejemplo, de las perforadoras automatizadas, hay centros automatizados que están hoy día en lo que le llaman aquí en Chile el Manhattan, no sé, donde están los centros de controles. O sea, tenemos en Tobalaba controlando la mina Anglo América. Pero esto tiene que ser discutido entre todos y conversado y avanzar, pero la discusión tiene que ser, como yo le decía a algunos amigos parlamentarios, no es una discusión exponencial. O sea, tiene que ser una discusión exponencial, no tiene que ser lineal. No podemos tirar algunos proyectos o reglamentos que se demoren en el Parlamento 2 años, 3 años, porque en ese instante de 2, 3 años las tecnologías ya van a estar sobrepasadas. Entonces, acá debemos impulsar un gran acuerdo de todos los sectores sociales, donde aquí la ganancia tiene que ser entre todos, por el tema de la globalización, por el tema de la incorporación de tecnologías disruptivas a través del mundo. Claramente, por ejemplo, tú tienes algunas condiciones especiales que estás en Ñuñoa, pero hoy día debemos pensar que un teletrabajador de alguna empresa puede estar con Roberto allá en México. Y eso ya está sucediendo. Entonces ahí el tema tecnológico, por una parte,
pero también por el tema de seguridad. Por la AFP, por ejemplo, hoy día en Chile estamos discutiendo la AFP. Y esa AFP de México, ¿a dónde va el trabajador mexicano que nos trabaja en una empresa chilena? ¿Dónde va a ser su aporte? ¿Dónde va a ser su aporte de pensiones? ¿En Chile o en México? ¿O tiene que haber una cosa internacional? No, tenemos unos grandes desafíos, así que yo creo que eso debe ser un tema, por eso hemos invitado a una discusión académica donde está Roberto como profesor universitario, rector de una universidad importante mexicana, y hemos invitado a Daniela, que ha trabajado en temas laborales con organizaciones sindicales, con los trabajadores, yo creo, y con Ricardo, que es del punto representante de organizaciones sindicales grandes. El teletrabajo es una discusión mucho mayor. Y aquí estamos partiendo con la discusión. Seguramente vamos a armar otro teletrabajo donde esté el tema tecnológico, el tema psicolaboral, el tema, distintos temas que confluyan en alguna propuesta. Pero esto no debemos terminar estos conversatorios para después llegar a una propuesta. Esto es como un ciclo permanente. Vamos mejorando y vamos equivocándonos y vamos mejorando y de esa manera vamos a lograr una propuesta de teletrabajo, no copiar algunos reglamentos de países quizás que tienen otra cultura. Nosotros miramos Europa, miramos Finlandia, miramos Nueva Zelanda, pero nosotros no somos Finlandia, no somos Nueva Zelanda, tenemos nuestra cultura, nuestra historia, nuestros defectos y nuestras virtudes. Así que eso sería, no sé si alguno de nuestros relatores... Si me permiten intervenir. Nicolás, yo quisiera hacer una aportación más un poco directa hacia ti. Entiendo que estás estudiando ingeniería industrial y que buena parte de tu actividad la has estado haciendo en teletrabajo. Volteando hacia adelante y tratando de ser positivos de este tema de la pandemia, y como bien dice Ricardo, siendo educador por casi 40 años, lo que yo pondría en la mesa y te propondría es pensar hacia adelante, decir, si el teletrabajo llegó para quedarse, pues ¿por qué no prepararse como futuro trabajador de este siglo? Decir, bueno, si esto es una oportunidad, entonces yo voy a pensar, bueno, me voy a preparar, yo voy a hacer mi propio negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a preparar mis condiciones en mi casa, voy a preparar toda la infraestructura que requiero y entonces podré conectarme a la empresa que me quiera dar o que yo quiera aceptar ese teletrabajo. Decían hace un momento, puede estar aquí en México, puede estar en Chile. A mí me tocó una experiencia de tener muy de cerca personas que estuvieron 7 meses trabajando para empresas en Estados Unidos y prepararon sus propias condiciones. Entonces, yo hago un símil como cuando yo me estoy preparando en la universidad y digo, voy a estudiar inglés porque quiero acceder a oportunidades en ese idioma. O voy a estudiar ahora chino porque quiero tener alguna relación con empresas en China. Bueno, si el teletrabajo es una alternativa, entonces me voy a preparar yo como un profesional que va a poder tener esas habilidades para competir en el mercado laboral, que tiene una característica diferente, pero que yo tengo esas habilidades ya y tengo la infraestructura y la voy a poner para negociar al momento de generar esa oportunidad de trabajo. Hay que recordar que el teletrabajo tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Habíamos hablado del tema del estrés, de toda la tensión, de los espacios, de la falta de privacidad, pero también es cierto, y les quiero decir por algunos colaboradores que tengo, que ellos quisieran quedarse ya en ese ambiente, dice, porque mira, ya no pierdo 1 hora y media de traslado, ya me quito ese estrés de transportarme a otro lado, puedo aprovechar mucho mejor mi tiempo, estoy mucho más tranquilo, financieramente me va inclusive mejor porque ahorro recursos, etcétera. Entonces, eso yo quisiera ponértelo en la mesa como un punto de oportunidad y reflexión. Gracias. Ok, gracias. Por el tiempo, ¿tenemos Daniel, alguna otra mano levantada que tú la puedas ver? Sí, tenemos
A Claudia creo que ha intervenido antes, o sea que le voy a bajar la Sí. mano. Y Miguel Arroniz. A ver, Miguel, te abro el micro, Miguel. Muchas gracias. ¿Me oís? Sí, dinos, Miguel, desde dónde nos llamas, país y Bueno, ciudad. pues yo os llamo desde la ansiada Europa que estoy oyendo ahí, que Pues ponéis entonces, por las nubes. Yo llamo de España, de Madrid. entonces estás en el que yo. Adelante. Sí, mira, la verdad es que he estado escuchando con muchísimo interés todo el proceso. No estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que se plantean, pero en definitiva, bueno, estamos hablando de si el teletrabajo ha venido para quedarse. Mira, en España, y para que veáis lo que es esta Europa, en teoría más social, el teletrabajo en estos momentos está afectando al 16% de la población. Solamente al 16, lo que pasa es que se está magnificando, de alguna manera se está magnificando el impacto del teletrabajo en el mercado laboral. Nosotros, yo he estado teletrabajando, yo soy trabajador de una empresa de telecomunicaciones, yo he estado teletrabajando hasta ahora. Justamente la empresa ha decidido que comencemos el trabajo presencial el día 5 de abril, cuando en teoría se iniciaba la cuarta ola de la pandemia aquí en España, para que veáis un poco también cuáles son las intenciones muchas veces de las empresas, ¿no? Pero el teletrabajo, y en mi opinión, no es que haya venido, el teletrabajo en cierta manera ha estado siempre ahí. El admiradísimo Amancio Ortega, dueño de Inditex y de un montón de empresas y de talleres ilegales por todo el sureste asiático, ya tenía a sus trabajadoras teletrabajando en sus domicilios, haciendo sus ropas y las llevaban a la fábrica. Las trabajadoras en Galicia, en las aldeas de Galicia, aquí en España, trabajaban ya en sus casas hace 30, 40 años para este señor y le llevaban los productos que fabricaban o que cosían, se los llevaban luego al taller de costura, ¿no? O sea, ya existía, el teletrabajo en ese sentido ya existía. Ahora hay un componente tecnológico. Por supuesto que hay un componente tecnológico. Y me sorprendo cuando habláis del poco desarrollo de Latinoamérica con el desarrollo de la Europa. Aquí tenemos en España lo que se llama la España vaciada. La España vaciada en que yo, trabajador de las telecomunicaciones, la empresa de telecomunicaciones o las empresas de telecomunicaciones no han invertido un euro para desarrollar las telecomunicaciones en esas zonas rurales con una población muy mayor y que, en definitiva, se podría haber invertido ahí para que los trabajadores y trabajadoras pudieran haber estado allí teletrabajando. No ha sido así. No hay un desarrollo de las infraestructuras de las telecomunicaciones en las zonas rurales. O sea, no es tanta la diferencia. Pero en definitiva, yo creo que tenemos que tener en cuenta, o por lo menos deberíamos tener en cuenta, que muchas veces se tergiversan o se trata de confundir a la gente con las cuestiones en concreto del teletrabajo. Aquí en España comenzamos a teletrabajar en el mes de marzo del año pasado. Obligados la mayoría de nosotros. Y sin una legislación, que la legislación se ha aprobado en septiembre, octubre del año pasado, una ley de teletrabajo, que en definitiva deja todo en manos del empresario. Todo. Y decía lo anterior porque resulta que aquí el verdadero peligro del teletrabajo o de la generalización del teletrabajo, que yo creo que tendríamos que hablar de esa generalización del teletrabajo, es que vamos encaminados a romper las relaciones laborales que tenemos entre trabajadores y empresa, a romper las relaciones laborales de facto. Yo voy a estar trabajando en mi casa, yo voy a estar desconectado de mis compañeros y de mis compañeras, yo voy a estar desconectado de mi sindicato y yo voy a tener solamente una relación puramente, a veces yo creo que finalmente mercantil, con el empresario, que finalmente me dirá para qué quieres estar dentro de un convenio colectivo si puedes hacer el trabajo desde tu casa y podemos negociar un acuerdo entre ambos para ejercer tu trabajo. De tal manera que finalmente terminarás siendo un autónomo, un falso autónomo, que cotizarás tú por tu cuenta y que finalmente romperá la relación laboral que tú tenías con la empresa. El teletrabajo está desregulando y los empresarios van a tratar de desregular, porque a mí me parece muy bien y yo entiendo perfectamente a los señores ponentes que han dicho que esto tenemos que salir entre todos.
Miren, yo personalmente, y así lo pienso, remamos en líneas diferentes, trabajadores y empresarios, y nuestros objetivos son diferentes. Y aquí lo que se ha demostrado a lo largo de la historia es que la patronal y el mundo empresarial, y más ahora en la época de la globalización, más ahora tienen que conseguir la reducción de costes empresariales como sea, y entre ellos están los costes laborales. Pensar que los empresarios van a colaborar con los trabajadores para desarrollar la actividad de teletrabajo, pues me parece un poquito de ingenuos, personalmente y con todo el respeto del mundo, no quiero faltar a nadie, pero fíjense, hasta nosotros nos han dicho que el teletrabajo era la mejor manera de conciliar la vida familiar y laboral. Es que no quiero decir ninguna barbaridad, pero es que todos tenemos la experiencia de lo que ha supuesto el teletrabajo finalmente. Yo solamente decirles eso, mis dudas sobre el tema del teletrabajo, que haya venido para quedarse, se quedará, pero no sabemos hasta dónde, pero el problema está que seguramente al final del camino que se ha iniciado con este tema es que estará la robotización, estará al final el trabajo a distancia para cualquier tipo de trabajo y que en estos momentos es manual y que seguramente en un futuro próximo podrá mecanizarse, etcétera, etcétera. Pero para los trabajadores y trabajadoras me parece que es una muy mala noticia, aunque podamos estar trabajando a miles de kilómetros de distancia. Porque con la pandemia lo que se ha demostrado también es eso, que entre la comodidad del trabajador y el miedo a la pandemia hemos preferido estar teletrabajando y, en cierta manera, asumiendo los costes que tenía que haber asumido el patrón y asumiendo esos costes en nuestro propio domicilio. En mi empresa se ha negociado, yo termino, se ha negociado recientemente el teletrabajo en el convenio colectivo. Nos van a pagar 20 euros al mes, 20 euros al mes nos van a pagar el mes que teletrabajemos. Me parece que es una cuestión que deja a las claras que el interés del empresario no es precisamente que salgamos de esta coyuntura todos juntos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. La mirada de España y de un teletrabajador que nos da importante observación a lo que nosotros los expositores planteamos y se pueden sacar nuevas miradas de lo que podemos construir. Daniel, ¿tenemos más preguntas? Sí. Ricardo. Sí, mira. Tengo 3 manos levantadas. Ya. ¿Okay? Que sean ojalá sean cortitas las preguntas, pero no el tiempo. Podemos, Ricardo, si quieres, establecemos 10 minutos más para cerrar. Ok. Ok, gracias. Cerramos a las 19 de España. A ver, ahora va Claudia. Claudia, que tenía la mano levantada. A ver, Claudia. Ahora. Claudia. Claudia. Tienes que... Vale, no quieres hacer la pregunta. Vale, pues Omar, no, creo que va antes Jacqueline Sánchez. A ver, Jacqueline. Uy, me cago, perdón. Un momento. Jacqueline, ahí está, Jacqueline. Te tienes que desmutar, Jacqueline. Jacqueline Sánchez, ¿te tienes que desmutar? A ver, Jacqueline Sánchez, te tienes que desmutar. Bueno, pues mientras te desmutas paso a Omar Bait o Dabait. A ver. Omar. Omar David. ¿Qué tal, Omar David? Dime ciudad y país, por favor. Soy del Estado de México precisamente. Soy estudiante, de hecho, de una de las universidades que está, de OMIN. Y pues bueno, mi pregunta va un tanto realizada, específicamente, no hay un exponente en específico. Sin embargo, quisiera que se abordara un poco el tema de cómo está afectando al patrón, al empresario,
este tipo de situaciones, más que nada el teletrabajo, por la cuestión de los empleados que exigen sobre sus demandas. A veces son incluso que se les consigue, que se les dé equipo de alta calidad, que realmente en algunos casos no está necesaria, dependiendo del trabajo, claro, y el puesto. Y el cómo afecta al empresario en el sentido de que hay menos productividad, claro, o sea, por este tema de la pandemia, claro que nos bajan los números a todos aquellos que poseemos un negocio o empresa. Y también bien es cierto que también nos suben los gastos, porque así a veces, algunos casos, incluso para gobierno del Estado aquí en México, solicitan el pago del Internet a algunos empleados, porque se afirma que ellos no lo requieren, pero al estar bajo el teletrabajo, se requiere Internet y ellos piden y demandan en algunos casos incluso que se les pague el Internet. Entonces, ¿cómo le explicamos a un empresario que aparte de que sus números han bajado hoy por hoy por este tema, se le tienen que elevar sus gastos y son obligación de dar o brindar estos servicios solo por la situación del teletrabajo? Entonces, ¿cómo pudiéramos darle la oportunidad al empresario de que siga subsistiendo su empresa con una situación como esta? Les cuento. Ok, gracias. ¿Quién responde? ¿Roberto, Daniela, Ricardo? ¿Me permite, Ricardo? Ya, cortito para que los tiempos los ajustemos. Sí, a mí me parece que la consulta que hace muchacho de México tiene que ver con a mi juicio, con una situación de discusión de fondo, porque entendiendo que al empresariado, a la pequeña empresa, también la pandemia la ha afectado bastante, pero también hay que decirlo con claridad, por lo menos desde el mundo sindical. O sea, ningún empresario puede pretender tener mayores ganancias o pretender subsistir en la actividad a costa de la explotación de los trabajadores. Y el hecho de que tenga que pagar internet o algunas otras cosas para que su trabajador o tener un PC o un buen aparato para conectarse es parte de los costos de una empresa. Si no los tiene, lamentablemente no podrá seguir, pero no lo puede hacer a costa de la explotación o de bajar remuneraciones o calidad de vida del trabajador. Y lo último que yo quiero decir es que Luis Busto, quien habló anteriormente de España, es un gran amigo, un conocido, dirigente sindical, estamos en la misma brecha y por lo tanto se entiende muy bien y comparto plenamente, y yo quería reafirmar las observaciones y la reflexión que se hace. Es un poco lo que se debe desde el mundo sindical apuntar. Ok, gracias. Roberto, ¿tú quieres responder a tu alumno Sí, de la universidad? Daniela, también, tú tienes experiencia. también siendo muy rápido, Omar, lo que yo te diría y lo que me ha tocado convivir con empresarios, la preocupación primaria es y ha sido durante esta pandemia el sacar adelante la empresa. El empresario, el real empresario es aquel que efectivamente invirtió no solo sus recursos, sino su propia visión, sus expectativas para sacar adelante la empresa. Y dentro de ello es una preocupación primaria el salir adelante con los trabajadores. Entonces, insisto, mi experiencia ha sido que en este contexto donde se bajan las ventas, donde el propio cliente está pidiendo descuentos y condiciones muy particulares porque se les redujo sus propios ingresos, ha habido una solidaridad tanto de empresarios como de trabajadores, donde entienden que si quieren subsistir como organización y como empleados, tienen que trabajar conjuntamente. Entonces, lo que a mí me ha tocado vivir es que el trabajador piensa, dice, bueno, me estoy ahorrando un cierto recurso por mi traslado, por una serie de condiciones, y lo valora respecto a lo que está invirtiendo en el Internet, lo que está invirtiendo inclusive en los propios espacios,
y también hay empresarios que ayudan con las condiciones. Insisto, a mí me tocó conocer algunas empresas, y no muy grandes, les quiero decir, más bien pequeñas, donde había esa solidaridad y ese trabajo conjunto. Es evidente que cuando pase la pandemia, pues habrá que en una calma volver a establecer condiciones, pero ahora en esta emergencia, lo que yo vi es que como para el empresario también se redujeron algunos gastos, como para el trabajador, es como se han venido saliendo adelante. Cuando hay esas rupturas y esa visión radical, es cuando, por un lado, la empresa no sale adelante o el trabajador no sale adelante dentro de la propia empresa. Creo, insisto, que es un muy buen momento para armonizar qué queremos de los negocios y qué queremos como empleados. Ok, gracias, Roberto. Daniel, ¿tenemos alguna otra pregunta? Vale, pues ya no veo ninguna pregunta más, Ricardo, o sea que creo que podemos ya dar por cerrado la conferencia. Ok, bueno, muchas gracias a Roberto, a Daniela, a Ricardo por darnos las distintas miradas del mundo académico, del punto de vista legal, como lo hizo la Daniela, que ha trabajado con los trabajadores, y Ricardo, que tiene la mirada de los sindicatos. Así que ha sido muy provechosa y muy interesante y buena pregunta, y seguimos avanzando en otros webinars, otros seminarios internacionales. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos los asistentes, a todos los jóvenes que participaron. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, Ricardo. Disponible Gracias. siempre. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.